Seguimos hablando sobre el acceso a agua en Lima, para eso hemos invitado al señor Francisco Dumbler y justo estábamos conversando y usted mencionó el tema de las tuberías de agua. Ahí me gustaría preguntarle cuál es la situación de la infraestructura que lleva el agua a los hogares y qué tan difícil es su mantenimiento. Bueno, lo que hacen las grandes ciudades del mundo donde tienen sistemas de planificación y de reposición de activos, aproximadamente ellos cambian el 2 o 3% de sus tuberías matrices, digamos, importantes, redes primarias y secundarias, ¿no?, a un ritmo del 3 a 4% al año. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vuelta de unos 25 o 30 años, que es la vida útil de las redes habitualmente, ¿no? Algunas duran más, ¿no? 40, 50 años, pero se hace una reposición. Es como, o países que tienen práctica en esto, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, España mismo, ¿no? Tienen una cultura de reposición de sus tuberías. Son ciudades que tienen 500, 600 años, 1000 años algunas, y ¿no?, las tuberías siguen estando, ¿no?, en muy buen estado porque hay una cultura de reposición. Aquí en Lima sucede algo. En la parte del centro de la ciudad, no hablo de Lima metropolitana, sino hablo de los distritos que están en la parte central de Lima. En muchos, bueno, pero eso es una evidencia, además es un dato público, más de la tercera parte largamente han pasado o han superado su vida útil. Obviamente son colectores que corren en avenidas que son importantes y por lo tanto allí lo que estamos planeando y estamos trabajando es utilizar tecnología trenchless. ¿Qué cosas son las tecnologías trenchless? Para lo que alguna vez les suena, a los que les gusta el tema, son tecnologías que utilizan o cambian las tuberías sin zanja. Es decir, es como lo más parecido a una laparoscopía, algo así, ¿no? Se insertan, algunas corren al costado, otras se insertan dentro del tubo viejo, desgastado, y finalmente se cambian las tuberías sin paralizar, lo que llamamos zanja abierta, sin paralizar el tránsito, el flujo vehicular, etcétera. Y para ello, ¿no?, porque esta tecnología está muy poco desarrollada en el país, lo que hemos estado trabajando es traer bajo un convenio de gobierno a gobierno know-how, ¿no?, de algún país que ya esto lo desarrolla hace 10 años, 15 años, esta tecnología para hacer este recambio de tuberías. De tal manera que, ¿no?, las partes nuevas que se van integrando finalmente, ¿no?, no haya un colapsamiento de tuberías. Conocemos los efectos cuando hay colapsamiento de tuberías. Si recuerdas, no es el caso de lo que estoy explicando, pero fíjate ese terrible problema que ocurrió a inicios del 2019 cuando un colector matriz de aguas residuales allí en San Juan del Lurigancho, por donde está la estación Pirámide del Sol, colapsó e inundó toda una urbanización completa con aguas fecales. Y obviamente para eso hay que tener toda una cultura de reposición, de mantenimiento, ¿no?, que es la que estamos implementando. Y obviamente esto es algo que es un trabajo de largo plazo. Iniciamos en los próximos 2 años esto y no queremos, o sea, eso durará unos 10 o 15 años terminar de hacer este cambio de tuberías, ¿no? Y debe ser un proceso continuo, ¿no? Es como en talleres de marca, ¿no? Cuando usted va, dice, no, mis pastillas de freno están perfectas. En este taller, para esta marca, usted le cambia, sí o sí, ¿no? Esa cultura de mantenimiento no existe aquí en Lima, ¿no?, en el país en general, ¿no es cierto? Hay poca cultura de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, ¿no? Y parte de eso, pero es un tema porque he estado en varios lados, estamos mucho más concentrados en tratar de cerrar la brecha para que todos tengan el servicio de conexión domiciliaria y menos de nuestros recursos están orientados a mantener, cambiar y reponer nuestra infraestructura, ¿no?
Es como una especie de juego, ¿no es cierto? Si alguien tiene 100 soles, 100 millones, le dice, primero ciérreme la cobertura, termine de ponerle agua a los que le faltan, luego repone sus activos. Y como no se ven las tuberías porque están bajo tierra, es como una especie de fenómeno, ¿no? Que se da mucho en los que hacen gestión en empresas de agua, ¿no? Justo hablando del tema del cierre de brechas, ¿qué tan diferente es llevar agua a lugares donde hay titulaciones y donde hay, digamos, viviendas informales, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en costos? Y me imagino que la mayor cantidad de viviendas informales se encuentran en esta brecha que todavía no ha podido ser cerrada. Sí, hay una relación directa. Además, es una especie de sobrecosto para estos pobladores, ¿no? Invaden terrenos que generalmente tienen dos características. La primera, están en sitios de alto riesgo no mitigable, o si es que hay que mitigar, hay que poner, ¿no es cierto?, una serie de estructuras de defensa, etcétera, para que poner las tuberías. Y esa zona de riesgo, a veces los municipios, sobre todo el metropolitano de Lima, tienen mucho cuidado y no te dan la autorización para que puedas desarrollar el proyecto o la obra, porque simplemente es zona de riesgo no mitigable. Un pequeño sismo y se te desmorona toda la infraestructura de tuberías, ¿no? Y obviamente lo segundo es la cota. Esto es la altura en la cual están estos asentamientos humanos o estos pueblos que les llamamos. ¿Por qué? Porque la cota de la Tarjea y Huachipa, una está en 320 y otra está en 400. ¿Te imaginas lo que es tratarla a 300 metros de altura el agua? Ahí está la planta de la Tarjea, que es la que procesa, la que tiene el mayor volumen de procesamiento en Lima. Y de allí hay que bombearla, yo que sé, a Huaycán Alto, que está a 900 metros de altura. Entonces tienes que hacer toda una red de bombeo y rebombeo hasta 4, 5, 6 veces para llegar a los 900 metros de altura y darle agua a un poblador. Esto es totalmente técnico. Un punto de agua para un poblador que se asienta y que está en un sitio como de 800, 900 metros de altura, se aproxima a los 100.000 soles por conexión. Eso es lo que cuesta un proyecto nuevo. Mientras que alguien que está en la zona que mira el litoral, qué sé yo, Miraflores, San Isidro, San Miguel, Barranco, Chorrillos, el costo está entre 1.200 a 1.500 soles el punto de agua. Te puedes dar cuenta de esa enorme brecha y el costo, ¿no?, que tiene ponerle agua y cerrar la brecha. Cada vez más se incrementa el costo y es mucho más caro ponerle agua a alguien que se siente en un sitio, ¿no?, sea porque tiene alto riesgo y porque está en una cota mucho más elevada que las megaplantas de agua de Lima, ¿no? Claro, y ahí tengo una pregunta, porque hemos hablado un poco de cuál es la estrategia para mejorar el mantenimiento de tuberías, que claramente el mantenimiento es en general un problema en el Perú, pero ¿cuáles son los planes que se tienen para poder cerrar estas brechas? Ok, hemos hecho cosas, diría también, son importantes. La primera es, desde el día que un poblador, ¿no?, termina y culmina sus trámites de registro y titulación, porque eso lo hace con el COFOPRI, ¿no? Y es un trámite engorroso porque además la ley dice, usted tiene que tener 10 años de convivencia pacífica, no onerosa. La ley dice como 6, 7 términos, ¿no? Una vez que han pasado los 10 años, usted pide su título de propiedad, lo tramita ante el COFOPRI le hace su plano, ¿no?, el macrolote, le da el microlote, y una vez que tiene el título de propiedad y han pasado más de 10 años, puede ir a Sedapal a pedir el servicio de agua. Y claro, Sedapal, entre que hace el expediente, lo licita y termina, pasan otros 10 años más. Y entonces es un problema en el país, ¿no?, y en la capital sobre todo, ¿no?, el trámite larguísimo y el sobrecosto que tiene un pobre para acceder a una conexión domiciliaria. Ahora,
¿Por qué demora Sedapal 10 años en colocarle el agua? Porque simplemente está en zonas difíciles, alejadas, y hay un problema también, y hay que reconocerlo, en el sistema licitario, porque cada vez que licita alguien, ¿no?, cuestiona, alguien denuncia, alguien te mete arbitraje, se judicializa y se van alargando los proyectos. En la última égida de proyectos hemos descubierto un par de cosas. La primera es que no vale la pena estar haciendo proyectitos chiquititos, atomizando, ¿no? Porque nunca avanzamos, ¿no?, en serio. Y hemos empezado a licitar megaproyectos. ¿Qué es un megaproyecto? Por ejemplo, este proyecto que en las próximas semanas se va a dar, supongo, el ganador, que son este proyecto que se llama Rinconada. El proyecto Rinconada Sector 300. Es una especie de herradura, imagínense una herradura que bordea Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Ahí está la herradura y digamos que ese proyecto, que es superior a los 1.200 millones de soles, va a añadirle 1.000 kilómetros de tubería a Lima, que ya tenemos 30.000, y va a generar 75.000 conexiones entre rehabilitaciones y nuevas. Si tú multiplicas una conexión por 4 o 5 habitantes por familia, te vas dando cuenta que es mejor trabajar proyectos grandes que empiecen en serio a cerrar en brecha. Si el planning se sigue de acuerdo a lo acordado y con las metodologías que estamos trabajando, hacia el 2030, ¿ok?, no antes, llegaríamos a una cobertura en Lima de 98 a 99%. Eso ya es casi cobertura universal, ¿no? Quedaría algún núcleo, alguna cosa difícil de atacar, pero ya podríamos decir que todos los limeños tienen servicio de agua potable. Y es una especie también de suma contable. ¿Por qué? O sea, porque cada vez requieres de inversiones mayores. Y obviamente estas inversiones necesitan recursos. Algo que hemos trabajado mucho en la empresa de agua, y créeme que eso es súper importante, es la solidez financiera. En el 2020, ¿no?, por primera vez en la historia, en 2019, teníamos utilidades que ya no necesitaban repagar deudas de ejercicios anteriores, y las dos clasificadoras de riesgo, Fitch Ratings y Moody's, nos dieron la clasificación de AA para nuestra estructura de operaciones, nos clasificaron el riesgo a AA, y nuestro fideicomiso de pago, que es donde tú repagas las APP, las inversiones, AAA. Ese solo salto te permite, por ejemplo, estructurar operaciones con bonos soberanos y trabajar, ¿no?, a mediano largo plazo bancando estos proyectos que son gigantescos. La operación de Sedapal aproximadamente anuales de unos 3.000 millones de soles, ¿no? Esa es una operación gigantesca, ¿no? Perfecto, señor Dumbler. Ese es el presupuesto de varios ministerios. Muchas gracias por acompañarnos, creo que ha sido una exposición bastante clara. Ok, a tus órdenes y cuando gustes. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos en la última parte del programa, que son las conclusiones. Como nos decía el señor Francisco Dumbler, hay mucho trabajo que hacer todavía para cerrar las brechas de acceso al agua en Lima Metropolitana, pero por otro lado también hay un tema muy importante, que es el mantenimiento de las tuberías que llevan esta agua a las casas. Es un tema al que no hay que perderle atención. También quería recordarles que pueden acceder a todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube buscando En Contexto. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo, y Los Portales.